Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy continuaremos con este especial de febrero, en el cual hemos hablado de amor y relaciones. En ello, ¿con qué terminaríamos? Bueno, hablando del apego. ¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? ¿Cuáles son? E incluso si les interesa un poquito de lo que implicarían las investigaciones en apego. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios que estamos realizando para ustedes son de su agrado, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir. Esto es completamente gratis y créanme que nos apoya bastante a seguir generando más contenido para ustedes. En ello recuerden, nos encontramos en diversas redes y plataformas, por ejemplo, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu psicólogo te acompaña, en Facebook como psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram como psic.rodrigo Carrillo. En ello sin más, bueno, vamos con el episodio. Apego. ¿Qué es el apego? Vamos comprendiendo el apego entonces desde esta teoría que nos comparte Bowlby hace ya algunas décadas junto con investigaciones con Ainsworth, que nos dicen que el apego es entonces este estilo, forma de relacionarnos con un otro que nos permite mantener esta proximidad, este vínculo, satisfacer situaciones y necesidades y sobre todo que nos permite entablar una relación y sobrevivir en el mundo. ¿En qué sentido? Bueno, comprenderíamos que en sus inicios el apego nos permite afianzarnos a una otra persona, a un otro que tiene mejores recursos para sobrevivir. ¿En qué sentido? Estos recursos para sobrevivir vamos comprendiéndolo como afianzarnos a nuestros cuidadores. Y se preguntarán, bueno, ¿qué son los cuidadores? Aquí es importante no hablar solo de padres y madres a nivel biológico, sino por el contrario, hablar de estas personas que nos cuidan, nos alimentan, nos acompañan, nos protegen y nos integran. O por el contrario, que no hacen nada de esto y hacen otras cosas. ¿Por qué? Cuidadores son quienes cuidan o descuidan. Entonces, desde ahí, aquí hablaríamos precisamente de cuidadores, porque a lo mejor los padres, madres a nivel biológico son otras personas, pero de que hay figuras que fungen este rol, las hay, aunque no necesariamente se comparta un vínculo sanguíneo. Y se preguntarán, bueno, entonces ¿el apego es natural? Sí, el apego es natural porque precisamente nos permite sobrevivir. A mí me encanta hacer el chiste con mis alumnos y alumnas de que somos una especie bastante inútil. ¿En qué sentido? Necesitamos mucho tiempo para aprender a sobrevivir. Contrario a otras especies animales, por ejemplo, que en algunos días, que en algunas semanas o meses tienen todos los recursos para sobrevivir por su cuenta. Los humanos no. Los humanos necesitamos años para poder desarrollarnos y aprender a sobrevivir en este mundo. Hay un video que me encanta, que es de unas tortugas que van naciendo y que empiezan a andar hacia el mar. Y en uno de los comentarios que leía decía, wow, qué envidia. Esas tortugas al nacer ya saben que tienen que ir al mar. Yo llevo décadas de mi vida y no sé qué hacer en ella. Y genuinamente me dio mucha gracia, porque precisamente a eso hago referencia con esto. Como que seamos una especie que necesita mucho tiempo para valernos por nuestra propia cuenta, precisamente hace que el apego sea natural. Apegarnos a unas figuras que puedan protegernos y cuidarnos nos funciona. Ojo, aquí pensándolo en infantes, porque si el infante no depende de un adulto, el infante no va a sobrevivir a nivel económico, físico, emocional. Claro que necesitamos de un otro que nos cuide. Como bebés, como infantes, necesitamos de ese otro. Diría Winnicott, de una madre suficientemente buena. Diría Melanie Klein, de un pecho bueno que esté allá afuera para mí. Sí, necesitamos de un otro. La cuestión es, obviamente, si el otro hizo más o menos una buena función, conforme va pasando el tiempo y vamos creciendo, dejamos de necesitar del otro en el sentido más estricto. Porque entonces, claro que necesitamos relacionarnos con personas, pero eso no implica generar
codependencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí lo iremos viendo con los estilos de apego. Vamos a hablar mucho de codependencia o dependencia, de independencia y poquito también, sobre todo en el apego seguro, vamos a hablar de interdependencia. Y bueno, ya se los iré enlazando. ¿Por qué? La codependencia es sin ti, yo no vivo. La independencia es yo no te necesito para vivir. No necesito de nadie. Pero en la interdependencia es un claro que necesito de un otro para vivir. Pero ese otro no necesita tener nombre y apellido. Ejemplo. Sí, puede que a mí me guste mucho la marca de ropa tal. Pero el día que cierren, bueno, ¿me va a doler? Sí. Pero entonces paso a comprar en otra tienda. La cuestión es, las personas codependientes van a decir, no, si cierra yo me muero. Las personas independientes van a hacer su propia ropa. Pero la persona interdependencia dice, sí, no te necesitaba para vivir, pero me gustaba mi relación contigo. Entonces voy a lamer mis heridas, me voy a apapachar, me voy a cuidar y ya después me moveré a otro lugar para cubrir mi necesidad. Y es desde ahí donde encontramos precisamente la parte interdependiente. Necesitamos unos de otros para cosechar comida, para hacer nuestra ropa, para hacer diferentes objetos que no hacemos por nuestra cuenta. Por entonces ofrezco mi dinero por ellos. Lo mismo es en las relaciones humanas. ¿Necesitamos vínculos sociales? Sí. La cuestión es, no necesariamente si la otra persona se desvive, nosotros nos vamos a desvivir. Desde ahí, claro que puedo sobrevivir aunque un otro no sobreviva. Pero de infantes no sobrevivimos si no hay un otro para mí. Entonces desde ahí, cuidado. Y en ello pasando entonces a el apego, vamos a encontrar dos grandes categorías. La primera de ellas, el apego inseguro, que este es en el que más nos vamos a centrar porque es de los más comunes. En la segunda categoría encontraremos el apego seguro, que estos no son muy comunes, aunque se estudie en la teoría y suceda uno que otro caso. Bueno, la realidad es que es más común tener apegos inseguros. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar que los cuidadores trataron de hacer lo que pudieron con lo que tenían, pero a lo mejor esto no fue suficiente. Llámese porque a lo mejor no utilizaron un buen estilo de crianza o porque la interpretación que le dio el infante no fue la óptima. Es decir, no siempre tiene que ver con los cuidadores. A veces también tiene que ver con cómo el infante integró aquello que le dieron. Y en ello entonces, en la categoría del apego inseguro, ¿qué encontraríamos? Tres tipos de apego inseguro. El primero de ellos, el ansioso o ambivalente. El segundo, el evitativo. Y el tercero, el apego desorganizado. En el primero de ellos, el apego ansioso o ambivalente, vamos a encontrar infantes, personas que no están o no tienen la seguridad de que sus cuidadores estarán ahí para cuando esta persona les necesite. Y entonces, precisamente, hablar de separación es todo un tema de ansiedad que no saben lidiar de forma sencilla. Por el contrario, desestructura, porque asusta, genera caos, genera miedo. Porque precisamente estas personas que han vivido, vamos a encontrar que han encontrado situaciones donde sus cuidadores están y no están. Es decir, sí, a lo mejor estoy físicamente, pero emocionalmente no estoy disponible. O por el contrario, a veces estoy físicamente y emocional y a veces me voy. Y entonces como que sí, como que no. Y en este no saber qué esperar, ¡boom! Me da miedo porque ¿qué tal si me voy a jugar y cuando voltee ya no estás? Claro que genera mucha ansiedad entonces la separación. Y por ejemplo encontramos a estos infantes que, boom, desbordan en llanto incontrolable, por ejemplo, el primer día de clases o de guardería, porque precisamente ante esta separación no sé si papá, mamá, cuidador, cuidadora va a estar ahí cuando yo salga de este lugar. Y por eso genera ansiedad. Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar precisamente de este apego ansioso o ambivalente en la adultez? Vamos a encontrar personas que no les van bien las separaciones, que no pueden vivir un momento de separación del otro y se pegan de repente como chicle, como muégano,
que básicamente te abrazan como changuito, dicen por ahí, porque precisamente no les gusta vivirse en uno mismo, les gusta vivir en conjunto. Entonces, son personas muy complacientes que precisamente se la viven complaciendo tanto al otro desde la fantasía de si te complazco, si te seduzco, si cedo siempre ante ti, ¿qué voy a encontrar? La posibilidad de que no me abandones. Y entonces, claro que se vuelven complacientes, porque al complacer buscan evitar precisamente el abandono. Y luego también, ante las mínimas señales de abandono, van a empezar a sobrepensar. Ejemplo, ay, es que ya no me contestó el mensaje. Luego me puso, te contesto en una hora, estoy ocupado. Es porque ya no me ama, es porque seguro encontró a otra persona, es que yo hice algo mal y ¡boom! Empieza la bola de nieve. Cuando la cuestión es, a ver, la otra persona a lo mejor está haciendo sus cosas. Sin embargo, desde esta vivencia y temor a la separación, seguramente la persona va a empezar a, me va a abandonar. ¿Qué voy a hacer? ¡Boom! Van y por el contrario, se ponen demandantes. Es decir, empiezan a demandar mucha atención. Y piden, oye, contéstame, oye, te extraño, oye, fíjate que te mando este meme, este TikTok, este aquí, este allá. Y es entonces donde la otra persona luego empieza a sentir un, ay, oye, te pedí espacio y en vez de espacio me estás asfixiando. Y entonces como que necesito tomar un poquito de distancia. Y luego empieza a notar que precisamente la otra persona empezó a tomar distancia y es, a ver, si me va a abandonar, si me va a abandonar. Y entonces, boom, empiezan a asfixiar más. Y la curiosa paradoja es, entre más empiezan a sentir el abandono, más buscan envolver. Pero entonces la otra persona más busca oxígeno y libertad. Y entonces más abandono surge. La cuestión es, fíjense cómo en esta curiosa paradoja, precisamente estas personas ambivalentes o ansiosas son tan demandantes para evitar el abandono que, curiosamente, ahí es cuando generan que las otras personas les abandonen. Porque claro que entonces que una persona se cuelgue de tus hombros, sea tan demandante, pida tantas cosas, asfixia. La cuestión es paradoja. Cuidado, a veces el pedir más atención para evitar abandono puede generar el abandono mismo. Se preguntarán, ¿cómo fueron entonces estos cuidadores? Mencionábamos hace un momento, precisamente dan señales confusas donde estoy y no estoy. Si estoy para ti, no estoy para ti, a veces estoy, a veces no, a veces brindo mucho de mi persona, a veces no brindo nada de mi persona. Y entonces, wow, sí, sí probé lo que es tener cuidadores, pero entonces luego no tengo cuidadores. Y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no. Y entonces, a ver, no me gusta cuando no te siento cerca. Y precisamente, boom, apego ansioso y ambivalente, demando. Porque entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que son estos infantes que aun cuando la señal ya esté apagada, el foco se haya apagado, la crisis continúa. Por ejemplo, sí, son estos infantes que al empezar a llorar, llega a lo mejor alguno de los cuidadores y abraza y apapacha. Pero vamos a encontrar que el infante precisamente tarda mucho en volver a la calma. ¿Por qué? Porque las señales de afecto no son suficientes y va a demandar más, más y más. Al igual que con las parejas. Cuidado, siempre es importante entonces ir checando cómo me voy relacionando con el otro. Después encontramos el segundo tipo de apego, el apego evitativo. ¿Qué comprenderíamos aquí? Personas que no confían en que la otra persona vaya a estar cuando vuelvan. Por el contrario, saben que no van a estar o que aunque estén, no van a servir. ¿En qué sentido? Sí, vamos a encontrar entonces que precisamente su forma de apegarse la conoceríamos como un estilo de desapego. Es decir, sí, mi estilo de relacionarme contigo es relacionarme a la distancia, porque entonces son personas que precisamente buscan estilos de relaciones un poquito más superfluas, más a distancia, más digitales, porque van comprendiendo precisamente que los vínculos duelen. Entonces, vincularse de forma profunda les expone a vivir un abandono que vivieron en un primer momento. Y precisamente nadie quiere volver a revivir ese abandono. Es entonces cuando este apego se pone en juego y dice, bueno,
Si te trato de lejitos, no me va a doler si te vas. Si trato una relación solo cordial y no tan profunda, no serás tan importante. Y si no eres tan importante, no dolerá cuando te vayas. Y entonces aquí podríamos encontrar la tan famosa amigo de todos, amigo de nadie. Porque entonces, sí, amigo de todos, que si se va una persona, pues no se siente. Porque hay otras amistades. Pero también todas esas amistades son superfluas. Porque precisamente no se sienten. Porque si se llegan a sentir, eso aterra, eso asusta. Porque no saben lidiar con esta cercanía emocional muy profunda. Y entonces vamos a desde acá encontrar infantes que seguramente les vamos a escuchar como infantes independientes. Y hablábamos hace un momento, los infantes, las personas en esta infancia, no tenemos que ser independientes. Se vale que seamos dependientes como infantes. Pero entonces, ¿qué pasa con estas infancias evitativas? Podríamos hablar precisamente que como fueron infantes que descubrieron que sus cuidadores no servían para cuidar, aprendieron a valerse por sus propias uñas. ¿Para qué te pido que me rasques si no lo haces? O si lo haces no lo haces bien, pues mejor me rasco yo. Desde ahí, precisamente se vuelven infantes súper independientes, porque están diciendo, soy infante independiente porque mi cuidador no sirve como cuidador. Entonces, claro que van a ser de adultos personas súper independientes, personas que saben valerse en exceso por sí mismas y que dicen yo no necesito de ningún vínculo. Pues claro, ¿para qué necesitar de un vínculo si allá y entonces te enseñaron que los vínculos no funcionan? Pues sí, me hace sentido entonces que sea súper independiente, porque desde acá, claro que mejor digo, no, si no aprendí que no hay nadie para mí, dejo de buscar. No tiene sentido ir buscando algo que desde la fantasía no se va a encontrar. Y es precisamente donde ahí está la independencia. Mejor no necesito de nadie porque nadie me sirve. La cuestión es acá entonces vamos a encontrar personas que son, por ejemplo, adictas al trabajo, que saben trabajar y que se la viven trabajando 24/7 y que incluso podemos llegar a decir, wow, no sé cómo le hace tiempo para tener vida privada, para sus relaciones, para su pareja, para aquí, para allá, porque precisamente se enfrascan mucho en el éxito personal, porque entonces el éxito personal solo depende de mí y no depende de mis vínculos. Desde ahí precisamente permite de nuevo entonces reforzar esta idea de independencia. Y por ejemplo, estos dos estilos de apego, el ambivalente o ansioso y el evitativo, suelen formar bastantes relaciones. ¿Por qué? Porque entonces las personas ansiosas buscan a las personas evitativas y las personas evitativas buscan a las personas ansiosas porque precisamente tienen lo que el otro necesita. Es decir, aquellas personas más serias y no desborda, me voy a juntar para aprenderle. Y la persona evitativa dice, aquella persona es más sociable y más afectiva, me voy a juntar para aprenderle. Y es entonces donde mutuos apegos se buscan el uno al otro porque tienen lo que el otro necesita. Entonces comúnmente ahí es donde se enganchan. La cuestión es, a veces en este engancharse y buscarse aprender lo que nos falta, también podemos entrar en conflicto, porque entonces la otra persona se vive de una forma muy diferente a la mía. Y a lo mejor yo digo, soy muy ansioso y quiero más, y tú dices, quiero espacio. O luego digo, es que quiero espacio y tú me dices, ¿quieres más? Y ahí empieza este baile de cómo vamos a resolver nuestro conflicto. Y luego encontraríamos, precisamente hablando de esta categoría de apego inseguro, el tercer tipo de apego inseguro, que sería el apego desorganizado, que este es un poquito más complejo de comprender. ¿Por qué? Porque precisamente el apego desorganizado se estructura y se organiza de forma desorganizada, cosa paradójica. Entonces la organización es desorganizada. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos comprendiendo entonces que va a haber comportamiento de ambos, tanto ansioso como evitativo, pero va a ser muy conflictivo. Es decir, cada vez que se desorganiza, que entra en caos, que entra en demasiada emoción, ¿qué va a suceder? Seguramente va a haber golpes, gritos, destrozos, va a haber un caos muy, muy fuerte. Porque precisamente este caos que generan acá afuera es parte del reflejo del caos que manejan internamente. Entonces desorganizo mis espacios
porque precisamente mi experiencia está desorganizada. Y aquí, ¿qué encontraríamos? Esta experiencia está precisamente desorganizada debido a que los adultos con los que convivieron no cuidaron. Ahí no fueron cuidadores, por el contrario, fueron descuidados y más allá. ¿Por qué? Podríamos hablar en los anteriores que a lo mejor hubo un poquito de abandono, un poquito de negligencia, porque a lo mejor economía, emoción, salir a trabajar, hoy no pude acompañarte emocionalmente porque no traía energía, qué sé yo. Acá, en el apego desorganizado, no vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar todavía algo mucho peor. ¿En qué sentido? Es común que en el apego desorganizado encontremos cuidadores que violenten. Aquí ya no va a ser un te ignoré, me fui a trabajar, ya no supe qué hacer cuando lloraste. Aquí va a ser un te golpeo, te desorganizo, te cacheteo, te jalo el cabello, te abuso sexualmente o incluso podríamos hablar de violación, porque precisamente aquí la transgresión es muy notoria, es muy fuerte y entonces la persona que se supone que debería de cuidar, violenta y a la vez confunde. ¿Por qué? Porque son cuidadores que aman y odian, y odian y aman. Y entonces, boom, después de cachetadas, golpes, ven, te abrazo y te digo que te amo. ¿Cómo? O a ver, luego de estar golpeando la pared para asustarte y que entres en caos, luego, ven, no pasa nada, todo va a estar bien. A ver, ¿cómo? Precisamente va a ser una comunicación tan confusa que ya no sé qué esperar de ti. Cuando espero golpes, me das abrazos. Cuando espero abrazos, me das golpes. No sé qué organizarme, porque no sé qué esperar de ti. Y entonces precisamente mi experiencia interna va a ser tan confusa que no sé qué esperar del mundo. Pero seguramente lo que voy a esperar va a ser un tanto violento, va a ser abusivo, va a ser transgresor. Y entonces estas personas crecen y aquí vamos a ver que crecen precisamente con algo que llamamos un trauma complejo. Y este trauma complejo, por ejemplo, lo podemos encontrar en psicopatologías como narcisismo maligno, diría Kember, como borderline, como psicosis, porque precisamente estas patologías a nivel psicológico nos van remontando a una crianza bastante violenta y caótica que desorganizó. Entonces, ¿cómo me voy a organizar de adulto si de infante no tuve la oportunidad de organizarme de alguna medida? El evitativo y el ansioso se organizaron ahí. Sí, pero el desorganizado, su organización fue tan caótica que precisamente está desorganizada. Entonces, precisamente van a ir buscando vínculos que les desorganicen. Y son estas personas que precisamente podemos conocer como un, es que no entiendo cómo sigue tanto tiempo en esa relación tóxica donde le pegan, le gritan, luego luna de miel y luego vuelve a pasar. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el estilo de apego. Y son personas que van a compartir un tanto de lo evitativo y de lo ansioso. Por ejemplo, boom, mando mensaje, te contesto en una hora. ¿Por qué? Porque me va a contestar en una hora, seguramente me va a abandonar. Y luego, esa es la parte más ansiosa. Luego brincan a la evitativa. No me importa, ni eres tan importante, ni que no sé qué. Pero luego entran a la parte desorganizada y es, no, es que seguramente estás con otra persona y es que eres un tal por cual, bla, 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 bla. Y empiezan y van brincando desde el me importas mucho, no me importas nada y tú no vales nada. Y entonces brincan tanto en esto que precisamente su comunicación es bastante caótica. Y entonces ahí es donde podemos entrar en ciclos y relaciones bastante conflictivas, porque naturalmente personas de este tipo de apego van a continuar el apego en la vida adulta y van a buscar desorganizar al otro. Ojo, este buscar desorganizar no es desde una manera consciente, sino por el contrario, como lo que yo traigo es caos, ¿qué puedo compartir contigo? Caos. Si lo que yo traigo está desorganizado, ¿qué voy a compartir contigo? Desorganización. Y entonces precisamente podemos ir pensando que este trauma complejo tiene bastantes cosas complejas. Este apego desorganizado está organizado de una forma muy confusa, pero para ello también tenemos, por ejemplo, ahorita hablábamos mucho de Bowlby y de Ainsworth en toda esta teoría que les venía compartiendo.
Pero también tenemos una autora mucho más contemporánea que se llama Inés y Bartolo, que nos comparte algo que conocemos como el dilema indisoluble. ¿Qué es el dilema indisoluble? Precisamente lo vamos a ir comprendiendo como esta parte de hay algo confuso en mí que me hace relacionarme contigo y que entonces ahí no sé qué esperar. Porque no sé si esperar amor o esperar odio. Esperar que me calmes o esperar que sea más caótico. Pero precisamente el dilema indisoluble se basa entre que cada vez que la persona busca amor, encuentra odio. Y entonces la persona dice, ya no vuelvo a buscarte. Y deja de buscar. Y luego va a encontrar que la otra persona le busca con amor. Y entonces, oh, ok, entonces sí me vas a dar amor. Entonces puedo regresar a buscarte. Y boom, me das odio. Y es tan complejo, es tan dilema indisoluble que entonces siempre que busco una cosa, me vas a dar la otra. No, y espero puros golpes de ti. Oh, me dio abrazos. Voy a esperar un abrazo. Oh, me dio golpes. Y así va. Este es el dilema indisoluble que entonces este tipo de personas con un apego mucho más desorganizado van a ir encontrando y buscando en alguna medida vincularse desde esa perspectiva, porque se tiene la esperanza entonces que algún día se encontrará la parte del amor, la parte del respeto, de la validación, del cuidado. Y entonces se preguntarán, hablábamos que el apego ansioso y el evitativo hacen muy buena mancuerna en pareja. Sí, y son de las más comunes. También podemos encontrar evitativos y evitativos, ansiosos y ansiosos, y por ejemplo hablando de este último, que sería el desorganizado, esas las podemos encontrar en mucha mancuerna con el apego ansioso, porque precisamente comparten más cosas desde este deseo de estar juntos. No es tan común que el apego desorganizado esté con el evitativo, sobre todo porque el evitativo no va a buscar engancharse. Sin embargo, también puede suceder. Recordemos que algo sea común no significa que sea totalitario. Aquí vemos muchas combinaciones, aunque algunas sean más populares que otras. Y bueno, me dirán, pero Rodrigo, de las cosas que iba escuchando, viendo, entonces yo tengo un poquito de todo esto. Bueno, desde acá es importante saber las diferencias entre apego y conductas de apego. No es lo mismo. ¿Qué comprendemos por apego? La vamos a comprender como la cualidad o el estado que me permite a mí como persona buscar la proximidad con el otro. Es decir, simplemente es el deseo, que precisamente este deseo es un atributo que me permite entonces buscar relacionarme desde una manera muy interna y que incluso esta puede cambiar con el tiempo. Sin embargo, si hablamos de conducta de apego, aquí sí estaríamos hablando precisamente de este hecho, de esta acción que empiezo a realizar. Entonces, por ejemplo, encontraremos que algunas conductas podrían ser similares, pero que la intención o la raíz no es la misma. Por ejemplo, podemos encontrar personas ansiosas que de repente sean muy workaholic, que precisamente se la vivan en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, porque digan, no es que ahorita no quiero una relación, ahorita estoy bien. Pero boom, nomás se relacionan con alguien y parecen chicle y muégano porque precisamente era lo que buscaban. Y era como el de, bueno, tuviste una conducta evitativa, sí, pero al final tu apego suena un poquito más ansioso. Entonces desde ahí es diferente. Por eso es importante separarlos. Porque a lo mejor comprendo que puede ser un poquito confuso, sobre todo en este momento que lo estamos viendo de forma superflua. Pero ya lo saben, si tienen alguna duda, pónganlo en la caja de comentarios y con gusto se los estaré contestando. También es importante rescatar que precisamente estas conductas de apego las vamos a ir adoptando de tanto en tanto para mantener la proximidad deseada. Ojo, ¿por qué digo proximidad deseada? Porque tiene que ver precisamente con esta parte de decir cómo te quiero y cómo quiero relacionarme contigo. Quiero de muy cerca, quiero más o menos medio, quiero alejado y a la distancia, quiero como que apenas si nos toquemos ahí los hombritos, qué sé yo. Precisamente el qué tanto es tantito tiene que ver con esta conducta de apego, porque cada persona lo va a vivir y actuar de forma diferente. Sin embargo, bueno, tendríamos estas grandes categorías que nos podrían permitir irlo englobando. Y sí, ahorita hemos hablado del apego inseguro, pero bueno, ahora sí, bien sabemos que toda esta parte es un poquito más común, porque a lo mejor nuestros cuidadores no tuvieron la mejor información, los mejores recursos, la mejor inteligencia emocional.
e hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Eso implica entonces que seguramente estaremos la mayoría en esta categoría. Pero entonces pasando a la otra categoría, y conoceríamos entonces el apego seguro. Y se preguntarán, bueno, si ya vi todo lo inseguro, lo seguro es totalmente bonito y no necesito de nadie. Cuidado, no. El apego seguro también implica vincularse con un otro. Porque recordemos, el apego-desapego, eso es más evitativo. En el apego seguro, sí, buscamos de un otro, entramos en emergencia, en caos, y claro que sé salir en la búsqueda de un otro, porque no me creo independiente, pero tampoco soy codependiente y digo, solo esta persona me puede rescatar. No, pero a lo mejor digo, hoy necesito de esta persona porque me puede ayudar. No, hoy yo puedo solito. Y puedo ir pensando cada situación, cada relación actual de forma diferente. Porque entonces ya no actúo conforme mis heridas, sino conforme mi conciencia. Esa parte sería mucho más de apego seguro. Porque entonces confío en que mis cuidadores estarán ahí para cuando yo vuelva. Entonces, claro que puedo salir a explorar el mundo. Es decir, sí, sé que si estoy jugando en mi área de juego, mis cuidadores estarán ahí cuando lo solicite, porque ahí van a estar, porque ahí me van a escuchar, porque ahí me van a saber acompañar. Es decir, no vivo desde el abandono, desde el no soy suficiente, que eso es algo que vive mucho precisamente el apego evitativo y ambivalente o ansioso. Se viven en esta parte de no soy suficiente. Y entonces el ansioso complace para sentirse suficiente. El evitativo se busca hacer independiente para sanar esta herida de insuficiencia, pero se vienen viviendo desde la misma herida. No soy suficiente para que el otro se quede. O no soy suficiente para andar sobre mi cuenta. No soy suficiente para punto, 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 ¿no? Desde acá, en el apego seguro es yo soy suficiente. Yo sé que allá afuera va a haber un otro para mí. Yo me siento con la seguridad de que un otro puede acompañarme, validarme y estar. Y entonces sí, esas personas buscan de un otro, sí, pero no con desesperación, no con angustia. Van a ser infantes que claro que dependen de sus cuidadores, porque recordemos, la dependencia en la infancia es sana. Entonces dependen, pero también saben autorregularse. Pero también es como el de, bueno, busco la forma de, diríamos por ahí, de resolver. Porque entonces precisamente fueron infantes a los que se les acompaña y se les ayuda a resolver. ¿Por qué? Por ejemplo, el ansioso a veces le resuelven, a veces no y ya no sabe cómo. El evitativo precisamente fue un nunca le resolvieron, entonces tuvo que aprender a resolver por su cuenta. Y el desorganizado no hubo resolución, por el contrario, hubo violencia. Pero acá, en el apego seguro, sí, le acompañaron de forma segura a que este infante generara una base que le permitiera sentirse seguro para resolver. No, no le dijeron, bájate que te vas a golpear. Es un, bueno, ten cuidado porque te puedes caer y te va a doler. No te voy a bajar. Si tú quieres estar ahí, estás en tu derecho. Pero aquí voy a estar yo por si te caes. Y si te caes no te voy a decir, te lo dije. Voy a ir y acompañarte en tu dolor. Porque luego también hay personas que dicen, no, déjalo ahí solito, solita. A ver, cuidado. Eso también es violento. Porque entonces muchos cuidadores en ignóralo y si lo ignoras, ya no llora. A ver, eso genera apegos evitativos. Porque entonces aprenden los infantes a qué? A desconectarse de su cuerpo y de las relaciones. Porque entonces, pues no hay nada que calme el dolor. Pues ya mejor me contengo y me guardo todo. Evitativo. O el ansioso, se cayó y voy corriendo, salto, grito y ¿qué te pasó? Y me desvivo por tu herida. Y es como, a ver, espera, tampoco necesita algo súper extremo, porque entonces, recordemos, en psicología los dos extremos se tocan y tienden a ser disfuncionales. Desde acá es importante entonces acompañar a las infancias, darles los recursos, darles el permiso de que exploren la vida porque entonces la parte ansiosa no se les permite explorar porque el mundo es peligroso y dañino y solo vas a estar seguro conmigo. Y boom, cuando se separan del adulto ya no saben qué hacer y ahí lo tienen. O vamos brincando desde la parte súper codependiente, dependiente, ansiosa o súper independiente, evitativa. Y en la parte un poquito más conflictiva, pues desorganizada. Sin embargo, no buscamos el punto medio que precisamente es la interdependencia, que sería mucho más un apego seguro.
porque entonces en este apego seguro reconozco que mis cuidadores van a ser sensibles, que van a colaborar con mi experiencia, que me van a proteger sin sobreprotección, sin descuido, sino con un cuidado funcional que me permita explorarme a mí, explorar la vida y mis relaciones. Entonces, obviamente esta parte es un poquito más compleja porque de repente inteligencia emocional, información o desinformación y qué sé yo. Entonces desde ahí se preguntarán, bueno, Rodrigo, yo no tengo un apego seguro. Por el contrario, yo tengo un apego inseguro, que si de este o de este otro. Ok, se vale. Y me dirán, entonces, ¿puedo sanar mis estilos de apego? Sí, sí se puede sanar. Porque precisamente este estilo y forma de relacionarnos con el apego es importante reconocerlo que si lo voy, lo trabajo, lo resignifico en terapia, puedo encontrar entonces mejores relaciones, porque entonces necesito sanar a través de un vínculo. Es por eso que vamos a encontrar que la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos hoy en día nos hablan de pautas relacionales, de formas relacionales, porque entonces lo que se rompe en relación se sana en relación. Y entonces, si ahí hay entonces algo se rompió con mis cuidadores, aquí y ahora con mi terapeuta también puedo sanar esa parte. Y entonces resignificarla. Y allí es donde encontramos lo que conocemos como apego seguro adquirido. Sí, podríamos decir que hubo apego inseguro de fábrica con mis cuidadores. Sí, pero entonces si trabajo, si resignifico, si me echo este clavado a la salud mental, donde trabajo conmigo, mi persona, mis emociones, pensamientos, conductas, qué sé yo, con un terapeuta, un profesionista de la salud, un psicoterapeuta, precisamente puedo entonces sanarlo. Y jamás va a ser un apego seguro en alguna medida. ¿Por qué? Porque sí, vamos a comprender entonces que fue un apego inseguro de fábrica, sí, pero que con el desarrollo, con la maduración, con mi oportunidad para trabajarme, se convirtió en un apego seguro adquirido. Entonces, el de fábrica fue otro, pero si me esfuerzo como adulto, puedo convertirlo y sanarlo. Y es aquí donde entonces es importante no echarle la culpa y la responsabilidad de nuestra vida a nuestros cuidadores, sino la idea precisamente de este episodio es que nos permite entonces pensar y repensar cómo es mi estilo de apego, cómo es la forma en la que me relaciono. Y entonces, si descubro que la forma en la que me relaciono es de apego inseguro de alguno de estos, poder decir, sí, a lo mejor mis cuidadores no hicieron lo mejor que pudieron, o hicieron lo mejor que pudieron, pero no fue suficiente. Se vale. Pero es momento entonces de como adultos tomar nuestra responsabilidad y decir, sí, las heridas que yo tengo no fueron responsabilidad mía, porque me las hicieron allá y entonces otros cuidadores. Pero aquí y ahora, como adulto responsable de mi existencia, puedo tomar responsabilidad de mis heridas y entonces buscar trabajar mi apego inseguro en psicoterapia para convertirlo de un apego inseguro a un apego seguro adquirido. Entonces sí, buscar sanar, claro que nos va a permitir encontrar nuevas formas de relacionarnos. Donde a lo mejor me dicen, Rodrigo, ¿voy a dejar de pensar como pienso? Posiblemente no, al menos en el pensamiento más automático. Pero es que Rodrigo, en automático voy a pensar siempre que me va a abandonar. Sí, a lo mejor en automático siempre vas a pensar así. Pero eso no quita que después de esa respuesta y ese pensamiento puedas pensar diferente. ¿Me va a abandonar? No, espera, ya me contestó, que me contesta en una hora porque está en una junta. Ok. Y entonces sí, pensé en el abandono, pero también sé que la configuración que traigo de fábrica me dice te van a abandonar, te van a abandonar. Y entonces, si sano esta parte, a lo mejor el pensamiento no se va. Pero a lo mejor llegan unos nuevos que me dicen, recuerda que esto no es así, recuerda que esto es tu herida de allá y entonces. Y aquí y ahora puedes confiar en que esa persona te está diciendo la verdad y se va a quedar. Ok. Y calma y disminuye la ansiedad. Y entonces, sí, la configuración de fábrica no se fue completamente, pero eso no quita que haya nuevos recursos de afrontamiento. Y es precisamente eso lo que implica la psicoterapia. La psicoterapia no implica en dejar de pensar completamente en cómo lo hacemos, sino también tener
nuevas herramientas de afrontamiento donde a lo mejor sí, cambié muchos pensamientos y algunos se quedaron, pero esos que se quedaron, tengo herramientas para resolverles, para afrontarles de mejor forma. Y entonces esto nos permite pensar en, a ver, entonces la infancia es importante en la vida, sí. Nuestros primeros vínculos, claro que son muy importantes porque son los que nos enseñan a relacionarnos en el mundo. Y es por eso que la teoría del apego nos habla de estas infancias y su relación con los cuidadores. Pero entonces no es completamente determinista. ¿En qué sentido? No es infancia igual a destino. No, no va por ahí. Infancia determina ciertas cosas, claro, porque va a ser cierta configuración para afrontar la vida. Pero entonces, claro que como adultos podemos trabajar esta configuración para resignificar, para deconstruir, para adaptarnos de mejor forma. Y es ahí la invitación precisamente de todo esto. Porque entonces puedo empezar a trabajar mis vínculos pasados para resignificar mis vínculos actuales o aprovechar los actuales para resignificar los pasados. Aquí va junto con pegado, porque entonces precisamente trabajar mis estilos de apego, mis formas de relacionarme, me puede permitir encontrar mejores relaciones. Si van pensando o conocen personas que de repente dicen es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, seguramente es porque escogen siempre desde la herida del apego, que si desde el abandono, que si desde el abuso, que si desde aquí, desde allá, bla, bla, bla. Sí, vas a seguir encontrando las mismas personas si escoges con la misma rúbrica. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que sanar? Precisamente este checklist del, es que esto es lo que me gusta, sí, pero también es lo que te enferma. Cuidado, desde ahí hay que sanar nuestros estilos de relación para poder encontrar relaciones más funcionales, sanas, que sean más congruentes con lo que deseamos. Y bueno, precisamente toda esta es la teoría del apego, que nos va compartiendo un tanto Bowlby en sus inicios, pero que después también podemos encontrar con Ainsworth en lo que conocemos como la prueba de la situación extraña. Que si les interesa más sobre esta prueba, háganoslo saber en la caja de comentarios, porque precisamente es una investigación que se realizó y que sustenta mucho de la teoría del apego. Entonces, sin más, bueno, ya lo saben. Recuerden que suscribirse, darle like y compartir nos permite seguir generando más contenido para ustedes y es totalmente gratis. Entonces, tómense unos segundos, denle like, suscríbanse a las diferentes plataformas porque genuinamente nos apoyan bastante y es gratuito para ustedes. Sin más, bueno, me despido. Recuerden, si gustan comentar algo, dudas o quieren que hagamos un video respecto a la prueba de la situación extraña, háganoslo saber y con gusto generaremos más contenido para ustedes. Sin más, bueno, me despido. Soy Rodrigo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña y nos vemos en el siguiente. Bye bye.